Hola, hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Pensaba hacer un video espontáneo donde yo voy relatando, porque tengo esta información en mi memoria, pero después dije, ¿por qué no leer la historia de Chile de Francisco Antonio Encina, que tiene una pluma exacta y también sabrosa? Esa pluma fue premiada con el Premio Nacional de Literatura. No me acuerdo qué año fue, pero fue premiado con un Premio Nacional de Literatura. Entonces, los acontecimientos que voy a narrar, los voy a narrar leyéndolos y algún comentario haré de lo poco que se puede comentar de este texto tan bien escrito. Entonces yo quiero darles a ustedes, a los que le interesan, un viaje, un viaje a al texto de la historia de Chile de Francisco Antonio Encina, que son en total, ¿cuántos tomos son? Aquí tengo 36 tomos, pero esa hay distintos formatos, hay 24 tomos, etc. Entonces, viajar, profundizar en este texto para ver cómo está escrito. Todos estos tomos tienen este nivel de escritura, todos. Entonces se trata de un tipo súper dotado, precioso en la manera de escribir las cosas. Entonces voy a leer. Yo he revisado que estos videos largos tienen vistas promedio de 20 minutos. O sea, la persona se queda 20 minutos. Bueno, 20 minutos vale. Y para el que tenga buena resistencia y tenga curiosidad por los acontecimientos y los detalles de la historia, se va a quedar todo el tiempo. Y a esos, a los que se quedan todo el tiempo, que son muy pocos, a ellos les dedico esta lectura, de la cual yo no gano nada, sino que el placer de entregarles algo hermoso. Comenzamos. ¿Qué vamos a tratar? Está en el título. El descubrimiento de Chile. Antecedentes de Diego de Almagro. La gloria del primer reconocimiento serio del norte y del centro del territorio chileno corresponde a Diego de Almagro. Nació este conquistador en la villa de Almagro, cuyo nombre adoptó como apellido, por haber sido hijo ilegítimo. En 1475 o 79, ahí hay una discrepancia de la fecha. Elvira Gutiérrez, su madre, estando otorgada para ser desposada con Juan de Montenegro, copero del maestre de Calatrava, se empreñó, es decir, quedó embarazada del dicho su futuro esposo y parió al dicho adelantado don Diego de Almagro. Montenegro no cumplió su palabra y con este motivo se dio de cuchilladas con Pedro Gómez de Espinosa, pariente de Elvira Gutiérrez, que tomó su defensa. Es decir, los parientes se enfurecieron con este acto de traición a sus promesas matrimoniales. O sea, la dejó preñada y chao. Este era copero del maestro de la Orden de Calatrava. Creo que el maestre era como ignoro, pero supongo que era como el número uno o uno de los grandes de la Orden de Calatrava. Para evitar la deshonra de la madre, se envió secretamente al recién nacido a Bolaños, un lugar donde le crió una moza llamada Sancha López del Peral. Su padre le recogió cuando aún no contaba 5 años. Esto me recuerda a la historia de Bernardo O'Higgins, también hijo natural. ¿Cuánto es lo que cuántos hijos naturales han forjado grandes causas? Parece que salieran con más fuerza, los hijos naturales salen con más fuerza que los hijos legítimos.
están arropados en el cariño de una familia. Entonces su padre le recogió cuando aún no contaba con 5 años, pero por la muerte de él quedó a cargo de su tío materno, Hernán Gutiérrez. Se fugó de su lado huyendo de los castigos que le atraía su carácter travieso. A la edad de 14 años ya se fugó de la casa de su tío, que lo mantenía con rigor y disciplina. Vagó por distintas ciudades y villas. En Ciudad Real se acercó a su madre, que ya estaba casada y con otros hijos, para pedirle un pedazo de pan. La madre sacó una hogaza de pan y cierto dinero y le dijo: toma, fijo, y no me des más pasión, y vete, ayúdate, que Dios te ayude en tu aventura. Y así se fue él y no volvió nunca más. Su familia no volvió a tener noticias suyas hasta que 45 años más tarde, Juan de Espinosa, criado de Almagro, llegó desde el Perú con los encargos de gestionar un matrimonio para su hijo, Diego de Almagro el Mozo, e indagar si vivía Elvira Gutiérrez, su madre, y qué suerte habían corrido sus demás parientes. Se embarcó para Panamá el 11 de abril de 1514 en la armada de Pedro Arias Dávila. Allí se relacionó con Francisco Pizarro, que había pasado a las Indias algunos años antes, y llegaron a formar, según la frase de Oviedo, de uno de sus cronistas, un mismo hombre en dos cuerpos. Un mismo hombre en dos cuerpos, Pizarro y Almagro. Obtuvo una encomienda de indios y reunió conjuntamente con Pizarro recursos suficientes para vivir, pero no para emprender exploraciones y conquistas. La amistad del clérigo Fernando de Luque, que tenía gran ascendiente en la ciudad, se refiere a la ciudad de Panamá recién fundada, y podía disponer de recursos ajenos, les permitió pensar en la conquista del país, de un país que era una leyenda, que eh, estaba cuajado de riquezas, hasta este momento semi-legendario, que se decía existir hacia el sur. En 1524 aparejaron dos navíos que Almagro dice haber construido, pero que algunos cronistas afirman ser los mismos navíos de Balboa, el que había descubierto el Océano Pacífico. Y estos navíos convenientemente reparados y se embarcaron con rumbo al sur. Pizarro en el más grande, en el navío más grande, y Almagro en el más pequeño, llevando 112 hombres. Creyeron haber recorrido hasta 250 leguas. En el asalto del pueblo quemado, en un pueblo que se le llamaron Quemado porque lo quemaron, donde los indios rechazaron a Pizarro, y después llegó Almagro sin saber que había por ahí, o sea, supo que había pasado Pizarro, pero Almagro se enfrentó a ese mismo cacique, y ahí dice en su narración: y ahí me hicieron y me quebraron un ojo, o sea, perdió un ojo con una flecha. Fue una expedición tremendamente dura. Mucho lo cuento en mi video anterior, donde se titula Pizarro, Almagro, la conquista del Perú. Ahí se cuentan los detalles. Pizarro, Almagro y Luque, este último en representación del licenciado Gaspar de Espinosa, que era el que tenía más plata, firmaron con fecha 10 de marzo de 1526 la célebre capitulación, en que tres individuos oscuros
se repartieron tranquilamente entre sí un imperio, de cuya extensión, poder y recursos, de cuya posesión, de cuya existencia misma no tenían exacto y seguro conocimiento. La segunda expedición y sus dramáticas peripecias, el viaje de Pizarro a España pidiendo autorización para él ser, y la capitulación del 26 de julio de 1529, capitulación de Toledo, no sé cómo se dice, de Toledo, con la corona, pertenecen a la historia de la conquista del Perú, que no quiero mencionar acá porque es historia de Chile, dice Francisco Antonio Encina. Pizarro había tomado en la capitulación para sí los títulos de gobernador, en lo cual estaban convenidos, y el de adelantado, que debió ser el de Almagro. O sea, Pizarro quedó como el rey le otorgó ser eh, gobernador y Almagro como adelantado, es decir, que fuera más al sur. Al último solo se le había nombrado gobernador de la plaza de Tumbes, a Almagro, además de una cédula de hidalguía que graciosamente le envió el monarca. Por segunda vez se trizó la vieja amistad y la conquista del Perú quedó gravemente comprometida, pues si era Pizarro el que mandaba de preferencia las expediciones, solo el carácter agencioso de Almagro lograba reunir los hombres, los abastecimientos y los recursos. El Pizarro era el que iba adelante como una vanguardia guerrera, pero Almagro era el que tenía, tenía, como se diría actualmente, eh, gestión, como Piñera, gestión. Era agencioso y era un verdadero emprendedor en lo que era conseguir soldados, recursos, etc. Espinosa y Luque obtuvieron la reconciliación, cediendo Pizarro a su socio el título de adelantado. Más tarde, por cédula del 27 de noviembre de 1532, el rey le dio el tratamiento de don y le señaló un escudo de armas a, a Diego de Almagro. Parece que la creación de un gobierno independiente con el nombre de Nueva Toledo, de que hablaremos más tarde. Entonces se quedó la Nueva Castilla, que fue para Pizarro, y más al sur la Nueva Toledo para el adelantado, para don Diego de Almagro, según el rey. Fue también reflejo del deseo espontáneo de Carlos V de premiar a Almagro antes que a la solicitud de Gonzalo Pizarro llevaba encargo de Gonzalo Pizarro llevaba encargo, bueno, no sé lo que dice ahí. Niño huérfano desde temprana edad, allegado a parientes que no lo estimaban, y más tarde muchacho vagabundo, Almagro no había recibido enseñanza alguna. Como su socio, solamente sabía firmar, pero era inteligente, emprendedor y animoso. Por su fondo de honradez, su franqueza, su generosidad de alma y su carácter confiado, difería del tipo corriente del conquistador español. Resumiendo el informe que recogió a los que conocieron y trataron, se dice: era de pequeño cuerpo, de feo rostro y de mucho ánimo, gran trabajador, liberal, aunque con jactancia, de gran presunción, sacudía con la lengua algunas veces sin refrenarse, es decir, decía lo que tenía que decir y no se contenía. Era avisado, o sea, era listo y sobre todo temeroso del rey. Después Oviedo, que es uno de los cronistas que cuenta todo esto, refiriéndose a
Diego de Almagro dice, abre comillas, yo no he visto ni oído capitán general muy particular acá ni por donde he andado, que ha sido mucha parte de este mundo, que no quisiese más para sí que para sus soldados ni para su príncipe, sino este, que si todo cuanto oro y plata, perlas, piedras preciosas hay en estas Indias y fuera de ellas, estuvieran en su poder y determinación, no os hace dar primeramente a su rey y después a sus militares y después a cuanto lo hubieren menester. En lo menos guardara para sí, sino con propósito de darlo. Cierre de comillas. O sea, era un hombre generoso, tenía la belleza de espíritu. Entonces, el primero dar al rey, al quinto real, dar a sus soldados, a sus sirvientes, etc. Era un hombre generoso. Y dice aquí que también era confiado. Cuando Almagro emprendió la conquista de Chile, contaba ya 56 años, era inmensamente rico y habría podido llevar en España una vida fastuosa, o emplear el resto de sus días en el adelanto de la gobernación de Nueva Toledo, que le había sido concedida por cédula real del 21 de mayo de 1534. Es decir, Nueva Toledo empezaba, tendría que ver el mapa, pero más o menos en el lago Titicaca, era todo lo que sería Bolivia, todo lo que es actualmente Bolivia, hasta llegar a Salta, Tucumán, y por el lado chileno todo lo que era el desierto de Atacama, Antofagasta. Eso era lo que era Nueva Toledo. Podría haberse quedado administrando todo eso, que era gigantesco igual. Tres estímulos, partidos de campos opuestos, empujaron hacia Chile al espíritu de Almagro. Vamos a ver cada uno de los estímulos. Sus relaciones con Pizarro habían vuelto a resentirse. A pesar de lo que afirman algunos cronistas, Almagro nunca olvidó la traición que le hizo Pizarro al referir al rey la conquista del Perú como efectuada por él solo. La llegada al Perú de los hermanos de Pizarro y las intrigas de los amigos y allegados de ambos capitanes, sumándose a la tradición primitiva, habían trocado en recelos y desconfianzas el cariño fraternal de los días de pobreza. La disputa por la ciudad del Cusco, que ambos creían comprometida en sus respectivas gobernaciones, acabó de exacerbar los ánimos. Se produjo una reconciliación. El 12 de junio de 1535, Pizarro y Almagro se juraron lealtad, estando diciendo misa el padre Bartolomé de Segovia, clérigo, después de haber dicho un paternoster, poniendo los dichos gobernantes las manos derechas encima de el altar. Pizarro tenía vivo interés en que Almagro emprendiese la conquista de Chile. Si encontraba los territorios maravillosos de que hablaban los indios, además de los provechos que reportaría a los socios, el adelantado podría radicar su gobernación desde unas 130 leguas al sur de Cusco. Los derechos de Pedro de Mendoza contaban poco. Pedro de Mendoza había fundado Buenos Aires en 1535, pero los indígenas atacaron Buenos Aires y quedó despoblado y volvió a fundarse en 1580. Es decir, quedó todo eso abandonado durante buenos años. O sea, no existió nada ahí. Entonces Pedro de Mendoza contaba poco. Pero la conquista de las nuevas tierras solo le interesaba secundariamente. Para él, para Pizarro, lo esencial era alejar a Almagro de Cusco, a fin de disponer del tiempo necesario para asentar su posesión de la ciudad. El segundo estímulo, ese era Pizarro, que estimulaba para que se fuera. El segundo
estímulo partió de los indios y muy especialmente de los allegados al Inca Manco. Ya lo dije en el video anterior, que el Inca Manco era un inca, pero era hijo de Huayna Cápac, hermano de Atahualpa, hermano de Huáscar, pero este Inca Manco Cápac era un inca, era un títere. El que gobernaba realmente era Pizarro, que había fundado la ciudad de Lima. Y en Cusco estaba este inca muy airado y muy enojado. Lo único que quería era una rebelión y estaba organizando una gran rebelión, una gran sublevación indígena para erradicar a los cristianos y no dejar ni un cristiano vivo en Perú. Entonces los allegados al Inca Manco, que Pizarro había colocado en el trono nominalmente para facilitar su propio gobierno, empezaban a preparar en sigilo una gran rebelión y tenían vivo interés en alejar del Cusco al mayor número posible de españoles. Con este propósito, desde que oyeron a Almagro hablar de la conquista de Chile, pronunciaron en, procuraron entusiasmarlo y facilitarle la empresa. Le suministraron bastantes datos exactos para llegar a este país ubicado muy al sur. Había que recorrer un largo camino, en parte áspero y despoblado, pero el país mismo tenía un clima sano y benigno, lo cual es verdad. Suelos fértiles que rendían grandes cosechas, lo cual es verdad, y oro abundante que se extraía de lavaderos y de minas para pagar el tributo del Inca, lo cual también era verdad. A este fondo de verdad, según los cronistas, habrían añadido que Chile estaba cuajado de riquezas. Exageraron y dijeron que estaba cuajado de riquezas. Ahora les suministraron datos muy exactos de cómo llegar a Chile, pero a través del camino más tortuoso y más largo. O sea, había una mala intención en todo esto. La noticia de que los súbditos de Chile traían anualmente un tributo de oro al Inca movió a Almagro a creer y a exagerar cuanto le relataban los indígenas. La fantástica cantidad de este metal acumulada en el Perú seguramente procedía en mucha parte desde Chile. A estos dos factores, que por sí solos le habrían decidido a la nueva empresa, se añadió un tercer motivo. El primer motivo, Pizarro, que lo quería mandar lejos, el Inca Manco Cápac, que quería también mandarlo lejos para hacer su rebelión, que hubiera por lo menos 300, 400 o 500 españoles menos, lo cual era muy conveniente para derrotarlos. Y había un tercero que por sí solo le habrían decidido la nueva empresa. La pobreza de los últimos soldados venidos al Perú. Numerosos hidalgos consumían sus días en la miseria y en la ociosidad, y estaban ganosos e importunos de servir a su majestad y de buscar qué comer. ¿Qué pasaba? Que en la primera oleada se hizo millonaria, que fueron los soldados de Pizarro y de Almagro. Después llegaron refuerzos desde la isla de la Española, 400 hombres. Llegaron otros refuerzos desde Panamá, desde Hernán Cortés también mandó refuerzos. Cuando fue la rebelión, llegaron otros más. Entonces había muchos españoles que llegaron entusiasmados, pero llegaron después del ágape. Almagro estaba impaciente por crearles una situación. Los más habrían pertenecido a Alvarado, a Pedro de Alvarado, y al pasarse a sus filas habían puesto en él sus esperanzas. Se sentía obligado a no defraudarlos. Este es el carácter bondadoso que tenía Diego de Almagro, que quería, pucha, estos pobres hombres como están, quiero darles un lugar bello, que ellos se hagan ricos también. Si era necesaria esta circunstancia, pues nada le alegaba más que el placer. Lo que más le alegaba a Diego de Almagro era el placer de repartir oro y encomiendas de indios a cuantos los había de menester. En Chile podían remediarse y recibir su recompensa todos los que no alcanzaron
el lote de reparto en el Perú. No necesitaba de tantos estímulos la imaginación fantástica de Almagro para encenderse en ansias de poderío, gloria y riquezas. La nueva conquista no sólo le permitía servir y enriquecer a cuantos se le acercaran, sino que también levantaría su fama al primer puesto de los conquistadores de América. O sea, él, además de participar en la conquista del Perú, en Panamá, etcétera, después el Perú, que fue la gran hazaña, ahora sería el conquistador de Chile, que es otro lugar tan importante como el Perú. Entonces su afán de gloria, su fantasía, esa motivación espiritual. Y también a su gloria se reflejaría sobre su heredero, el hijo que él tenía, hijo que había tenido con la india panameña Ana Martínez, le habían cambiado el apellido, en el cual se había concentrado su cariño, el cariño de su alma sedienta de afectos, porque él había sido rechazado, había tenido una infancia y una juventud terribles. Entonces él era sediento de afectos, todo su afecto estaba en su hijo, en Diego de Almagro el Mozo. Por lo demás, la ilusión que empujaba a Almagro hacia la conquista de Chile era general en el Perú y había cundido hasta Panamá. El licenciado Gaspar de Espinosa refiere al rey en carta 25 de febrero de 1536. Le dice al rey Gaspar de Espinosa que por carta del adelantado don Diego de Almagro se ha sabido que está poblando 160 leguas más allá de Cusco, al sur de Cusco, en una provincia y tierra muy rica, a donde se tendrá guardando tiempo y socorro de más gente y algún navío para pasar un brazo de mar, etcétera. No, él es la carta. Ahora, ¿cuánto es una legua con respecto a los kilometrajes? 160 leguas serían como 800 kilómetros, no sé. Consultar Google, por favor. Ya voy a consultar cuánto. Pero 180 kilómetros son, ahí lo vamos a ver. Son 30 leguas, creo, algo así. Para facilitarle a la empresa, el Inca Manco Cápac, no solo le hizo suministrar datos sobre los caminos y los itinerarios, sino que también puso a su disposición, a fin de que le guiaran y le allanaran sus relaciones con sus súbditos, con los indios sometidos a la corona inca, ¿a quién mandó? A su hermano, el príncipe Pauyo Tupac, es decir, hijo del inca de Tupac, de Huayna Capac, y a Villac Humo, gran sacerdote o pontífice del Templo del Sol. Ese era un apoyo tremendo que le daba el Inca Manco. Almagro recogió las informaciones de que fue posible procurarse sobre los caminos y sus recursos, y se formó el concepto de que, para facilitar la travesía de los desiertos y de las cordilleras, era preferible fraccionar las expediciones marchando por columnas separadas. Mientras él y algunos de sus lugartenientes enganchaban gente en el Cusco, despachó a Ruy Díaz y a Juan de Herrera para que levantaran otro ejército en Lima, compraran buques y se dirigieran por mar a reunirse con él en Chile, llevando fierro, vestidos, víveres, repuestos de armas y cuanto podía ser necesario para la conquista del país que iba a descubrir. No le fue difícil reunir soldados. La fama de la riqueza del Perú y el atractivo de la guerra y de las aventuras habían empujado hacia este país a numerosos soldados de los tercios de Italia y de Flandes, a muchos hidalgos de pobre cuna, segundones y bastardos, y en general a todo el que tenía en la península coraje sin empleo y ambiciones sin horizontes
en el que desplegarse. Los historiadores han englobado este heterogéneo conjunto de individuos bajo el rubro de aventureros, en el sentido despectivo del vocablo. Más de uno, sin detenerse a revisar los antecedentes de los 132 compañeros de Almagro, que ha sido posible identificar, o sea, fueron alrededor de 500 en distintas expediciones, lo vamos a ir viendo, pero de los 500 había 132 que estaban identificados. Han dicho que la expedición se componía, algunos historiadores dicen que la expedición se componía de gente allegadiza, buscavidas, casi carne de presidio. Seguramente Almagro y sus capitanes reclutaron individuos de dudosa moralidad, como sucede en todas las expediciones de esta índole, pero en su inmensa mayoría la formó la mejor parte que pasó a América durante la conquista. Un grupo de 4 españoles que llegaron al Perú en 1534 y se incorporó íntegro a la expedición. Era formado por el caballero Alonso de Montemayor, más tarde general del virrey Blasco Núñez de Vela, por Rodríguez de Molina, sacerdote distinguido y presunto autor de la crónica titulada Conquista y Población del Perú, por Francisco Noguerol de Ulloa, hijo del alcalde de Simancas, por Diego de Encinas, primo de Francisco de Encinas, el célebre traductor del Nuevo Testamento y profesor de griego de la Universidad de Oxford, antepasado de Francisco Antonio Encinas, el que escribe estas letras. Entre los que procedían de la división de Alvarado, de Pedro de Alvarado, se contaban Diego de Alvarado, tío y hermano del adelantado, y su cuartel maestre Gómez de Alvarado, hijo del comendador de León y caballero del hábito de Santiago. En otros grupos figuraban Jerónimo de Costilla, cruzado de la Orden de Santiago y capitán general del Perú, Juan de Guzmán, contador de la Nueva Toledo, Álvaro Marín, Diego de Pantoja, hidalgos, Francisco Ponce de León, Francisco de Valdés, veedor de tierra firme, es decir, en la costa de Colombia, Hernando de Sosa, relator de la Real Audiencia de México, Hernando Solano, hidalgos y otros. Hacían parte también de la expedición 4 religiosos mercedarios y algunos sacerdotes. Conocemos los nombres de Cristóbal de Molina, de Bartolomé de Segovia, de Rodrigo Pérez, del licenciado Guerrero y de Fray Antonio de Amansa. Aunque la mayor parte de los expedicionarios costearon sus caballos y sus arreos, gastando en ella entre 4 y 8,000 pesos, Almagro tuvo que hacer fundir 120 lingotes de plata y 20 de oro para equipar a los soldados que no tenían recursos para comprar los víveres y sufragar los demás gastos de la expedición. Se calculó el costo total de la empresa en más de 1,5 millones de pesos castellanos. Hay que considerar que Valdivia juntó 70,000 pesos. Es decir, la diferencia del financiamiento de la primera expedición, la de Almagro, fracasada, con 1,5 millones de pesos, a la de Valdivia, que 4 años después los artículos eran más baratos, pero no tanto más baratas. Y, es decir, por el tema de la inflación, de la baja de la inflación, porque siguieron llegando caballos en barcos, armas, etcétera, mascotas, eh, animales domésticos como ovejas, vacas, etcétera, eh, sacos de trigo, todo eso que llegaba y hierro que llegaba en barco, bajaron los precios, pero si consideramos la diferencia entre 1,5 millones, 70,000 pesos, 1,5 millones de Almagro versus los 70,000 pesos de Valdivia, estamos hablando que una diferencia gigante. Para explicarse este costo,
Es necesario recordar lo que valían los artículos en el Cusco hacia esa fecha. Francisco Jerez dice que vio vender caballos en 2.500 pesos, una botija de vino en 60 pesos, un par de borceguíes, no sé lo que será eso, 30, una espada en 40 o 50 pesos, una cabeza de ajo medio peso, una mano de papel 10 pesos. El propio Almagro había comprado un gato en 60 castellanos. Diego de Encinas, que trajo 2 caballos, afirma haber gastado en ellos y en sus armas 4.000 castellanos. Almagro despachó adelante a Juan Saavedra con 100 hombres para que fuera reuniendo provisiones. Este capitán encontró en Charcas a Gabriel de Rojas e incorporó a su columna casi todas las fuerzas de este último. Así consiguió reunir en Paria 150 hombres. Charcas es como la parte occidental, es como lo que está pegado a la frontera de Chile, en lo que es Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, toda esa parte hacia lo que es Oruro, el lago Poopó, está el río Desaguadero del lago Titicaca, es toda la zona oriental de Bolivia. Es una zona semidesértica, tiene más agua, mucho más agua que el desierto, obviamente. El desierto que da Chile. El adelantado partió del Cusco el 3 de julio de 1535, con poco más de 50 hombres, y después de andar unas 4 leguas, se detuvo hasta el 20 del mismo mes para completar los preparativos. Desde este punto tomó el camino que corre por la altiplanicie de los Andes. Entonces se fue por el valle, hay un valle por donde va el, eh, el, el tren que va de Puno a Cusco, va por unos valles, precioso, es lo más lindo que hay eso. Entonces por ahí es uno de los viajes más hermosos que he hecho en mi vida, en tren todo un día mirando la belleza de toda esa sierra, lleno de montañas maravillosas, un valle precioso. Entonces, se fue desde Cusco hacia el lago Titicaca. Costeó la orilla occidental del lago Titicaca, lo que es ahora Puno, y fue bordeando el lago Titicaca, y después atravesó el desaguadero. Esto lo estamos hablando en una palabra, estamos resumiendo días y días y días de viaje. Y se reunió en Paria con Saavedra, que le guardaba con abundantes abastecimientos. Sacaron de esta comarca una de las más ricas y pobladas del Perú, los camélidos, la ropa, los animales y los granos necesarios para la expedición. En ella reclutaron también los indios para el transporte, que deben haber sumado unos 3.000 indios por lo menos para transportar. Los expedicionarios llevaban, además de las armas, los bagajes y la comida, herramientas de todas clases para remover los obstáculos de la naturaleza, un numeroso cuerpo de indios auxiliares a cargo de capataces negros o de yanaconas de confianza. Es decir, llevaban alrededor de 250 negros que eran capataces. Y también había yanaconas que eran de confianza. Eran como los sargentos. Conducían en llamas y al hombro, también, además de animales, y lo conducían al hombro, la pesada, la pesada carga. Hasta Paria la expedición había sido un paseo, pero un tremendo paseo. Si uno ve el mapa, es una cosa gigante. Más allá se extendía un despoblado de 50 leguas. ¿Serán 500 kilómetros? Almagro, o 400 kilómetros. Almagro permaneció en Paria un mes para descansar su gente y organizarse bien, lo que le permitió emprender la travesía del primer desierto en buenas condiciones. Rumbo al sur, pasando por la orilla del lago de Aullaga, sí, atravesó las llanuras estériles y secas que se extienden más adelante. Trasmontó las serranías de Chincha
aún cubiertas de nieve, y llegó a Tupiza a finales de octubre. Tupiza. Consulten ustedes con Z, Tupiza. Vean en Google dónde se ubica. En el fondo es como alrededor de donde está Tocopilla, en el desierto de Atacama, hacia el interior, la parte que se encuentra Tupiza es como donde se encuentra el territorio de Bolivia con Antofagasta, pero en una zona alta que está mucho más regada, tiene más agua. Todo esto van por el camino del Inca. Hay un camino, hay 40.000 kilómetros de camino del Inca. Entonces llegaron a Tupiza a fines de octubre. Habían partido de él en julio, agosto, septiembre, octubre. Llevaban 4 meses. En este punto lo esperaba el príncipe Pauyo Tupac y el Villac Humu o Pontífice del Sol, que habían partido delante con Saavedra, acompañado de 3 españoles, para preparar el camino a la expedición. Los españoles no estaban con el príncipe y el pontífice. Desobedeciendo las órdenes de Almagro, se habían adelantado solos por el camino de Chile, llevando unos pocos negros esclavos y algunos yanaconas. Pauyo Tupac había reunido el oro que recogió en el trayecto y que venía de Chile como tributo para obsequiarlo a Almagro a su llegada. Es decir, había ido este Pauyo Tupac, que era, que era hermano del Inca, que era de la familia real, hermano también de la que se casó con Pizarro, hijos de Huayna Capac. Entonces iba con el sumo sacerdote, con 3 soldados, allanando el camino para que no hubiera rebelión, no hubiera enfrentamientos en ese territorio de Inca. Y finalmente los 3 que iban se, se independizaron y se fueron solos a Chile. Y murieron en Chile, por huevones, osados, temerarios. Más encima llegaron a Chile a tratar mal a los indios, les fue mal. Pero aquí Pauyo Tupac, para congraciarse con, dentro del plan de rebelión, todo esto era muy discreto, muy secreto. Entonces, había llegado oro. ¿De dónde venía el oro? De Chile. Por ahí se trasladaba el oro chileno y se lo obsequió a Almagro. La vista de este oro alborotó las cabezas sobreexcitadas de los soldados. Interrogaban ansiosamente a los portadores del tributo remitido desde Chile y a los indios que encontraban en el camino. La fantasía se encargaba de suplir la vaguedad de las pocas noticias que lograron recoger. Duraba ya la expedición 4 meses y aún no había recorrido la mitad del camino que debía conducirla a Chile. En Tupiza, ya Almagro se había dado cuenta cabal de las dificultades que necesitaba vencer. A todo esto se añadió el anuncio transmitido desde Cusco de que había llegado el obispo de Panamá, fray Tomás de Berlanga, con el encargo de fijar, en nombre del rey, la demarcación entre Nueva Castilla y Nueva Toledo. O sea, lo que correspondía a Pizarro y lo que correspondía al mar. Pero ni las penalidades sufridas, ni el panorama de las que le aguardaban, ni el cuidado de sus intereses en el Perú, lograron quebrantar la decisión del animoso anciano cuya constancia en las empresas y entereza en los contrastes eran extraordinarios. Este hijo natural se había forjado, era duro, pero era animoso. Y a pesar de que ya había llegado un obispo, nada más, nada menos que a marcar la delimitación entre las posesiones de la Nueva Castilla, que era de Francisco Pizarro, y la Nueva Toledo, que era de Diego de Almagro. Él podría haberse vuelto atrás o quedarse ahí y recorrer esa zona que era de la Nueva Toledo, pero él quería ir más allá. Tuvo que detenerse en Tupiza otros 2 meses para dar lugar a que maduraran los maizales de la región
y poder reunir granos para el sustento de su gente. Reemplazó las herraduras gastadas de los caballos por otras que hizo fabricar de cobre en defecto del hierro, y devolvió a sus tierras a la mayor parte de los indios auxiliares que traía desde Cusco. O sea, reemplazó a los indios, porque unos estaban ya cansados, 4 meses llevando cargas. Durante su estadía en Tupiza, una noche desapareció Villac Humú con sus sirvientes y mujeres, el gran sacerdote. Cumpliendo la consigna que traía del Inca Manco, se había vuelto hacia el norte por senderos ocultos para provocar la sublevación de esta poblada contra los españoles. Se había iniciado la gran rebelión. Hemos visto que la expedición había partido con cierto orden, que alcanzó al servicio de los indios auxiliares. Mas, a medida que estos indios se alejaban de su tierra, las jornadas se les hacían mucho más duras. El tratamiento de los aborígenes radicados en el camino empezó también a cambiar. De ir con el hermano del Inca y de ir con el sumo sacerdote, halagados, de repente viene la insurrección general que era en todo el imperio. Por tanto, comenzó la guerra. La indulgencia de Almagro con sus soldados crecía paralelamente al aumento de las dificultades y de los padecimientos. Es decir, en vez de mantener la disciplina, les dio, los comprendía en sus atrocidades. Dejaba que ranchasen. Ranchasen es que iban a saquear poblados y cometiesen todo género de fechorías para tenerlos contentos. Las atrocidades subieron de punto cuando la expedición entró en territorio ya alzado y empezaron los escarmientos para vengar a los españoles y a los yanaconas muertos en emboscadas individuales, porque los indios no se atrevían a atacar todo el destacamento. La conducta de los compañeros de Almagro con los aborígenes seguramente no fue, en su conjunto, más dura ni más benigna que la de los españoles y demás pueblos conquistados del siglo XVI en análogas circunstancias. O sea, no fueron más crueles ni tampoco fueron más buenos. Hay un relato de un sacerdote que cuenta que, claro, la yegua paría un potro, un pequeño potrillo, y para no hacerlo desgastar, lo llevaban en hamaca. Los indios tenían que llevar al potrillo en una hamaca, porque el potrillo era de un gran valor, y los indios se le iban gastando su calzado, usaban un calzado que se gastaba y después andaban a pie descalzo por esos caminos cargando, lo cual era una situación bastante dura. Hay que imaginarse ponerse en el pellejo de los pobres indios. Desde que la expedición salió de Tupiza, en enero de 1536, empezó la resistencia de los indios. O sea, ya llevamos, fue en julio, claro, llevamos 7 meses. 7 meses. De 5 españoles que se separaron del grueso de la expedición, 3 perecieron asesinados. El mismo Almagro estuvo a punto de perecer. Los indios le mataron el caballo de un flechazo que le atravesó el corazón del caballo y cayó con él aplastándolo, pero alcanzó a ser socorrido a tiempo. Fue necesario adelantar una columna de 70 hombres al mando del capitán Rodrigo de Salcedo. Los indios se defendieron detrás de fosos erizados de puntas de palo que impedían las cargas de caballería, y solo se retiraron durante la noche, cuando se vieron amagados por la espalda. O sea, los españoles lograron pasar a la espalda, treparon por alguna cumbre. Los expedicionarios continuaron hasta llegar a Chicoana, al poniente de la actual ciudad argentina de Salta, que es de los Diaguitas. Ahí ustedes ven la Salta
y esto es en el valle, o sea, descendieron de la cordillera y llegaron a un valle que se llama Chicoana. Y desde el valle hay tres cordilleras, o sea, ustedes tienen que entender que hay una sola cordillera de los Andes, que es una, tiene el ancho de 120, 150 kilómetros de ancho. Esa cordillera termina en San Juan. O sea, de Santiago a Mendoza hay una cordillera. Después de, de Coquimbo, de La Serena a San Juan hay una cordillera. Pero a partir de ahí se engruesa esto a tres cordilleras. Estamos hablando de 150 por 3 con 450 kilómetros de cordillera. Esa es la zona argentina, que está muy despoblada porque para los argentinos debe ser difícil desde las planicies llegar a esos lugares. Hay un lugar que se llama Antofagasta de la Sierra, que es un pueblo perdido por ahí. Hay lugares que son de gente solitaria entre medio de millares de cumbres de montañas áridas. Son lugares, se llama la Puna de Atacama. En Chicoana se detuvo Almagro algún tiempo para dar lugar, pueden poder consultar en Google, Chicoana, para dar lugar a que se derritiesen las nieves de la cordillera. Antes de reanudar la marcha, se reunió Francisco Noguerol de Ulloa con 50 hombres más. La expedición se elevó con ese contingente a 250 hombres. Almagro había retardado la partida de Chicoana, esperando que concluyeran de derretirse las nieves de los Andes, que no le embarazaban seriamente el paso. Tenía inexperiencia. Él no sabía lo que estaba y los indios no le ayudaban realmente. Los que sabían de ahí, los lugareños. Al llegar al río, o sea, ¿qué pasó? Él retardó el paso de los Andes por el tema de las nieves. Pero en cambio, con el retardo que se dio, se creó un obstáculo mayor, el desborde de los ríos producidos por las lluvias torrenciales de verano, lo que se llama el invierno boliviano, que son lluvias de evaporaciones de la zona del Amazonas. Al llegar al río Huachipas en febrero de 1536, 8 meses ya llevamos de expedición, se encontró detenido por una gran avenida que inundaba ambas riberas, un río desbordado. Los españoles lograron atravesarlo después de andar un día entero en el agua, pero muchos llamos, alpacas, ya muy fatigados, se echaron y la corriente los arrastró junto con las cargas. Una parte de los yanaconas se fugó, dejando a los expedicionarios sin elementos de transporte para llevar las provisiones que habían logrado salvar. Almagro hizo repartir entre los 250 soldados, por partes iguales, los alimentos que logró reunir después del desastre. A fin de hacerlos durar más, los españoles consumieron vainas de algarroba en forma de pan, como los indios. La expedición tomó rumbo al sudoeste, en demanda de la cordillera, constantemente hostilizados por las tribus guerreras de los calchaquíes. Atravesó en 7 días el desierto llamado Campo del Arenal. Son lugares donde hay salares, son lugares áridos y altos. Traspuso la sierra de Galumpaja y después de cruzar la altiplanicie andina de Laguna Blanca, se internó en la cordillera por el actual paso de San Francisco, en los últimos días de marzo de 1536. 9 meses. Los padecimientos de la expedición de Almagro han perdurado en los relatos de los cronistas y en las informaciones de servicio de los conquistadores, pero fueron más el resultado de la inexperiencia y de las malas condiciones en que se emprendió la travesía de la cordillera misma. Como les digo, eran
450 kilómetros de cordillera. El Paso de San Francisco presenta las dificultades corrientes de la cordillera de los Andes a la altura de Copiapó. Un sendero sembrado de guijarros cortantes en largas extensiones, que lastiman los pies del caminante y los cascos de los animales no herrados. La falta de recursos que obliga al viajero a llevarlo todo consigo, la altura de 4000 metros, con sus noches glaciales, sus vientos cortantes y la puna especialmente sensible para hombres que venían de lugares planos. Pero en la expedición de Almagro, hombres y animales venían ya extenuados por la larga jornada, la mala alimentación y los continuos combates. No traían abrigos o los habían perdido en el camino. Iniciaron una travesía de 30 leguas, 180 kilómetros. 3 por 6, 18, o sea, son 6 kilómetros una legua. Una legua son 6 kilómetros, ahora lo sabemos. Casi sin víveres, 180 kilómetros, casi sin víveres, y con las herraduras de los caballos gastadas. Los indios auxiliares, vestidos con ropas ligeras y habituados al clima tibio de su país natal, apenas resistían las noches heladas y los vientos que parecían cortar sus carnes. Lloraban como niños y maldecían a los que les habían arrancado de su tierra, para conducirlos por parajes de los cuales habían huido todas las manifestaciones de la vida. Abajo, solo guijarros cortantes que les destrozaban los pies. Ni una hierba, ni un animal, ni siquiera una rama que encender. Sus cadáveres empezaron a marcar como una estela fatídica el camino recorrido. Arriba, en el espacio enrarecido y diáfano, los cóndores describían vastos círculos y lentas espirales cuyo centro eran la columna de los conquistadores. Y junto con alejarse, arrastrándose, los últimos rezagados se paraban cautelosos en los peñascos vecinos, y una vez cerciorados de que no tenían quien les disputase la presa, hundían sus picos y sus garras en las entrañas aún palpitantes de los que acababan de caer. O sea, los cóndores se dieron un festín con carne fresca. Los mismos españoles, hambrientos y entumecidos, empezaron a amedrentarse. Varios perdieron los extremos de los pies y de las manos. A Jerónimo de Costilla se le desprendieron los dedos de los pies sin que lo advirtiera al retirarse las botas. Los caballos morían de frío y de hambre. Otros se inutilizaban por la pérdida de sus herramientas, de sus herraduras. En una noche en que la expedición pernoctó a esos terribles 4000 metros de altura, murieron 70 como consecuencia del frío glaciar. 70 caballos. Para colmo de la fatalidad, no fue posible procurarse leña ni encender fogatas, como en circunstancias parecidas lo hizo Gabriel de Villagra. Por un momento la expedición pareció perdida. El cansancio y el hambre no permitían a la gran mayoría desplegar el esfuerzo necesario para descolgarse al valle de Copiapó. Ya tampoco era posible retroceder. Estaban fritos, tenían que seguir hacia adelante. Almagro conservó en medio del desastre su gran presencia de espíritu. Se adelantó con 20 soldados de los más animosos, montados en los mejores caballos, y al cabo de 3 días, en 2 de los cuales no comieron, bajó al valle de Copiapó por la quebrada de Paipote. Recogió víveres entre los indígenas y logró socorrer a los demás expedicionarios que entretanto no habían cesado de avanzar entre su cansancio y sus penalidades.
La expedición finalmente llegó a Copiapó con 240 españoles, más de 1.500 indios, 150 negros y 112 caballos. Habían muerto 8 españoles, todos en combates con las tribus guerreras al oriente de los Andes, 170 caballos en la altura de los Andes y un crecido número de indios y de negros que no es posible precisar. Hasta aquí llego. Voy a continuar con la segunda parte de la expedición de Diego del Mar. Bendiciones, viva Cristo.